Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Dios les bendiga, hermanos. Esta semana quiero hablarles acerca de abrazar la incomodidad. En una sociedad posmoderna donde lo que más se valora es la comodidad y el bienestar, hablar de salir de ella siempre resulta algo desagradable y hasta ofensivo en algunas ocasiones. Más que nunca, en este tiempo, la cultura bíblica choca con una sociedad que tiende a ser egoísta y hedonista. Pero la Biblia y la misma realidad de la vida nos llaman constantemente a salir de nuestra comodidad. Si queremos crecer espiritualmente o lograr otras cosas en la vida o llegar a conocer mejor a Dios, vamos a tener que salir de la incomodidad. Sí, algo es cierto, es que Dios nos ha llamado desde hace un tiempo a salir de la comodidad. Los eventos que hemos experimentado como sociedad han alterado nuestras rutinas y modo de vida. Y hay un dicho que dice, si no te animas a dejar la costa, no podrás cruzar el océano. Vivimos en un mundo donde aquellos que se nieguen a salir de su comodidad, muy posiblemente terminarán frustrados. Pienso que hay grandes lecciones que aprender de todo lo que nos ha sucedido. Por ejemplo, hemos aprendido a la saciedad que la iglesia no es el templo. Hace poco leí lo siguiente en las redes sociales. Nunca vamos a cambiar el mundo yendo a la iglesia. Vamos a cambiar el mundo siendo iglesia. Sin restarle importancia a la reunión de los creyentes y a la comunión presencial en el templo, pienso que esta aseveración es cierta hasta cierto punto. Necesitamos ser iglesia en el mundo y también ir a la iglesia. Es en la reunión que nos nutrimos y crecemos en el conocimiento de Dios y en el amor. Nos necesitamos unos a otros para crecer juntos y servir juntos. Pero la misión de la iglesia y de llevar el evangelio requiere que seamos iglesia fuera del templo también. En otras palabras, tenemos que encarnar el evangelio. Pienso que Dios nos ha sacado de la zona de comodidad al sacarnos de los templos. Es una realidad que nos puede parecer incómoda, pero quizás era necesaria. Quizás va a usar todo esto para el avance del evangelio y para que nos centremos en nuestra relación personal con Él y no en los programas y en los eventos. Que nos enfoquemos en ser en lugar de en hacer tanto. Claro que seguimos siendo iglesia fuera del templo, servimos, hacemos muchas cosas, pero esta situación nos ha llevado más que antes a vivir nuestra fe desde el hogar y con la familia. Quizás también a redescubrir el altar familiar. Tal vez eso también era necesario. Quizás nos habíamos enfocado demasiado en las cosas que no son tan importantes. O tal vez en algunos casos el ministerio pasó a ser más importante que nuestro caminar con Dios. En la historia de la iglesia ha habido varios momentos en los cuales la iglesia ha sido llamada a vivir la fe y seguir siendo iglesia desde la incomodidad. La iglesia se ha mantenido adorando y sirviendo al Señor en todas las situaciones posibles, en guerras, en epidemias, en persecuciones y martirios. Por ejemplo, numerosos cristianos han sufrido persecuciones por parte de no cristianos e incluso de otros cristianos de creencias diversas o más o menos estrictas durante la historia del cristianismo. Tales persecuciones tienen o tuvieron varios grados de intensidad, desde el arresto sin garantías, la mengua de derechos públicos, el encarcelamiento, el azotamiento y la tortura, hasta la ejecución, pasando por el pago de un impuesto suplementario a la iglesia, la confiscación de sus bienes o incluso la destrucción de sus propiedades, de su arte, sus libros y sus símbolos, o la incitación a abjurar o retractarse de sus principios y delatar a otros cristianos. ¿Sabías que hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo? Estas fueron denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron. Habrás escuchado de Nerón, por ejemplo. Debido a que el cristianismo era considerado ilegal en el Imperio Romano en esa época, la historia nos dice que los cristianos debían ocultarse para reunirse ante la amenaza del Imperio Romano, que era muy real. Sus reuniones serían entonces secretas en aquel tiempo, en las famosas catacumbas de la ciudad de Roma. Estas catacumbas eran esas galerías subterráneas que algunas civilizaciones mediterráneas antiguas construyeron y utilizaron como lugares de enterramiento. Eran literalmente tumbas subterráneas.
Allí se dice que los cristianos se reunían, aunque los testimonios cristianos conservados nos narran que las catacumbas no eran el medio más utilizado para esconderse, ya que la mayor parte de las reuniones de culto se realizaban secretamente en las mismas casas de los fieles. Para identificarse utilizaban símbolos que para los romanos no fueran evidentes, como el símbolo del pez. Era un acrónimo que significaba para ellos Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. La fe de ellos en su Salvador Jesucristo no los detuvo, y la iglesia durante aquellas grandes persecuciones y amenazas siguió siendo iglesia. La iglesia hizo los ajustes necesarios durante aquella amenaza real para continuar en las casas y en los lugares subterráneos. Dios ha cuidado de su pueblo en las situaciones más extremas y siempre ha sido fiel con su pueblo. La iglesia se ha adaptado en diversas circunstancias sin dejar de ser relevante y tener una fe viva. Michael Green, historiador de la iglesia, escribe en su libro La evangelización en la iglesia primitiva lo siguiente acerca de los primeros cristianos. La seguridad y confianza de los cristianos, que estaban dispuestos a perder sus casas, comodidades, amigos y aún la vida misma en la propagación de su causa, ganó su parte de conversos, hablando de la iglesia primitiva en este libro. Dios siempre ha usado la incomodidad como un medio para que el evangelio sea difundido. Y lo está haciendo, entiendo yo, en estos tiempos. Hay evidencia histórica de que la iglesia primitiva usó las casas, las carreteras o los caminos romanos y la arena de los deportes o eventos atléticos para la evangelización personal. Todo esto ocurría fuera del templo, no en la comodidad de un templo. En nuestro tiempo, Dios está utilizando el internet y las redes sociales y la televisión. Creo que esto es algo que seguiremos haciendo aunque regresemos en algún momento al templo. En la Biblia vemos que siempre que Dios llama a una persona para usarla, la invita a salir de su comodidad. En el libro de Hebreos, capítulo 11, podemos leer más de solo algunos ejemplos de hombres y mujeres llamados por Dios a salir de su comodidad y a ser trascendentes en beneficio de otros en esta vida. En este capítulo se destaca no solamente la fe de Noé, de Abraham y de otros hombres y mujeres de fe. Entre ellos también se destaca Moisés. Miremos lo que dice acerca de Noé primero, acerca de su fe en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Allí dice lo siguiente: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. A Noé lo llamó para construir un arca. Al hacerlo lo llamó a dejar lo que estaba haciendo, invertir tiempo y recursos para el proyecto, darle la responsabilidad de advertir a su generación del evento que se aproximaba, ser motivo de burla y persecución por su mensaje y por lo descabellado de su aventura a los ojos de los demás, y manejar la información de que el mundo, tal como él lo conocía, iba a desaparecer. Noé sufrió el rechazo porque era diferente de sus vecinos. Dios le encomendó la tarea de construir un barco enorme en medio de un territorio seco. Y aunque el mandato de Dios no parecía tener sentido, Noé obedeció. Cuando Noé obedeció, se volvió un extraño para sus vecinos, tal como las nuevas creencias de los judíos cristianos, indudablemente, hicieron que sobresalieran entre los suyos en la iglesia primitiva. ¿Sabes algo? Cuando uno obedece a Dios, lo más probable es que los demás lo consideren a uno como el que es diferente. Lo que sucede es que tu obediencia hace que la desobediencia de ellos se destaque. Recuerda algo: si Dios te ordena que hagas algo, Él te dará la fuerza necesaria para llevarlo a cabo dicha tarea. Pero la obediencia puede también resultar incómoda. La ardua tarea de construir el arca encomendada a Noé también involucró a su familia. Así que cuando Dios te llama a la incomodidad, sobre todo en el liderazgo, no solo te llama a ti como individuo. Al llamarte, Dios puede estar involucrando y llamando a otros a la incomodidad. Ahora, consideremos también a Abraham. Vemos que cuando llama a Abraham, el padre de la fe y origen del linaje sanguíneo del Mesías en Génesis 12, lo llama a salir de su tierra
Ur de los Caldeos, donde tenía la seguridad de su familia y amigos, tenía negocios establecidos, arraigo cultural, liderazgo y protección, y lo llama a salir de su parentela rumbo a una tierra desconocida que Dios le mostraría. Estaba destinado a caminar en el desierto, pasar peligros con reyes extranjeros, entrar en guerras, contender con sus propios súbditos y estar dispuesto a entregar a Dios todo lo que más amaba, hasta su propio hijo Isaac. Y todo esto en su vejez. Pero Dios quería usarlo. Él se dejó usar y esto implicó salir de su comodidad. La Biblia dice en Hebreos 11, 8 al 10, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Abraham demostró su fe al obedecer a Dios y dejar su casa en Ur, peregrinando hacia tierras desconocidas. Al vivir largos años en la tierra prometida como un extranjero en habitaciones temporales, Abraham era un hombre de fe. Al mandato de Dios dejó su hogar y se fue a otra tierra, obedeció sin discutir, creyó en el pacto que hizo Dios con él. En obediencia a Dios, Abraham estuvo incluso dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, no nos sorprendemos o no nos sorprendamos si Dios nos pide que renunciemos a nuestro ambiente habitual, conocido y seguro, a fin de cumplir su voluntad. Podemos llegar a darnos cuenta en esta situación de que somos extranjeros y peregrinos, gracias a las circunstancias que estamos viviendo. Podemos comprenderlo como resultado de tiempos difíciles como estos, porque este mundo no es nuestro hogar. No podemos vivir aquí para siempre. Para poder actuar cuando Dios nos habla, es conveniente que no estemos tan apegados a los deseos y a los bienes de este mundo. Las personas de fe que se mencionan en Hebreos 11, casi todos ellos murieron sin haber recibido todo lo que Dios les había prometido, pero nunca perdieron su visión del cielo. Era una patria mejor y celestial. Muchos cristianos se sienten frustrados y derrotados porque sus necesidades, deseos, expectativas y demandas no son satisfechos de inmediato cuando creen en Cristo. Llegan a impacientarse y quieren rendirse o adelantarse a los planes de Dios. Si te sientes desalentado porque el logro de tus objetivos pareciera estar muy lejos, o si hay algo que aún no puedes alcanzar o hacer, podemos recibir valor de estos héroes de la fe que vivieron y murieron sin ver el fruto de su fe en la tierra. Y aún así siguieron creyendo y confiando en Dios. Ahora, también hubo momentos de duda y de impaciencia en la vida de Abraham, lo sabemos. Al reconocer su vejez y no tener hijos, quiso adelantarse o cumplir el plan de Dios a su manera. Entonces, conforme a la costumbre de la antigüedad y por recomendación de Sara, su esposa, decidió tener descendencia con Agar, la sierva de su esposa. De esa unión nace Ismael, su primer hijo. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Este fue un intento fallido de Abraham y Sara de cumplir el plan de Dios por sus propios medios antes de tiempo. Sin duda, esto trajo dolor a la vida de Abraham y serias consecuencias en otras personas. Nuestras acciones tienen consecuencias en los demás. Y siempre es un error intentar cumplir el plan de Dios a nuestra manera o impacientarnos y adelantarnos a sus planes. La Biblia nos narra que Abraham tuvo un hijo de manera milagrosa en su vejez con su esposa Sara. Aún así, Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo en sacrificio cuando Dios se lo pidió en Génesis capítulo 22. Ese fue otro momento de incomodidad en su vida. Aunque Dios no permitió que Abraham le quitara la vida a su hijo Isaac, porque la orden solo era para probar la fe de Abraham, en lugar de quitarle su hijo, Dios le dio a Abraham toda la nación de descendientes por medio de Isaac. Por medio de Isaac, Dios cumplió con su promesa de dar a Abraham descendientes que no podrían contarse. Isaac tuvo hijos gemelos, Jacob y Esaú. Dios eligió a Jacob, al menor de ellos, para continuar por medio de él
el cumplimiento de su promesa hecha a Abraham. Jacob fue hijo de Isaac y nieto de Abraham. Los hijos de Jacob vinieron a ser los padres de las 12 tribus de Israel. Así que vemos en la Escritura que Dios cumplió la promesa hecha a Abraham, pero tuvo que experimentar la incomodidad mientras esperaba pacientemente ese cumplimiento en obediencia. Y Dios nos puede llamar también en esta hora a sacrificar algunas cosas para cumplir sus planes en nuestra vida y la vida de la iglesia. Eso puede ser incómodo en ocasiones. Ahora veamos algo también de la vida de Moisés. Dice la Biblia en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 24 al 29, lo siguiente: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Ahora, cuando miramos la vida de Moisés, vemos todos los momentos en los cuales tuvo que abrazar la incomodidad. Moisés, de hecho, fue uno de los grandes líderes de Israel, un profeta y un legislador. Pero cuando nació su pueblo era esclavo en Egipto y los líderes egipcios habían ordenado que muriera todo niño hebreo. Moisés fue protegido y la hija del faraón logró que Moisés llegara a ser parte de la familia real. Fue necesaria la fe para que Moisés renunciara a su lugar de comodidad en el palacio, pero pudo hacerlo porque vio el carácter fugaz de la riqueza y del prestigio. Es muy fácil ser engañado por las ventajas temporales de la riqueza, la popularidad, el nivel social y los logros y no ver las ventajas eternas del reino de Dios. La fe nos ayuda a mirar más allá del sistema de valores del mundo para ver los valores eternos del reino de Dios. Ahora, sabemos que algunas personas no pueden mantenerse alejadas de los problemas. Cuando surge un conflicto, ellos están en medio del conflicto porque la reacción es su acción favorita. Ese era Moisés. Parecía que era arrastrado siempre a lo que necesitaba ser enderezado o arreglado en la vida de otros. A lo largo de su vida respondía de la mejor o de la peor manera a los conflictos que lo rodeaban. Ya sea que se lanzara a pelear para defender a un esclavo hebreo o tratara de servir como árbitro en un pleito entre dos parientes, cuando Moisés veía un conflicto, reaccionaba. A través de los años, sin embargo, algo sorprendente sucedió en el carácter de Moisés. No dejó de reaccionar, sino que aprendió a hacerlo de manera correcta. Moisés demostró su propia fe, rehusando ser llamado hijo de la hija de Faraón. Como Abraham rechazó las comodidades y la seguridad terrenales a fin de servir al Dios viviente y verdadero. Podría haber disfrutado por un tiempo de los placeres del pecado y de todos los tesoros de los egipcios, pero tenía otras metas y otro propósito en su vida. De hecho, al regresar a Egipto, cuando se negó a aceptar su posición en la corte egipcia, prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios. Moisés fue llamado a salir de la comodidad de vivir con la familia real en Egipto, a salir de Egipto y convertirse en pastor de ovejas, y luego a regresar a Egipto a desafiar a un poderoso faraón, pero con el poder de Dios, y a experimentar las plagas en Egipto, para luego salir con 2 millones de personas, cruzar el Mar Rojo, para estar en el desierto durante 40 años, convirtiéndose en el legislador de Israel, enfrentando graves peligros, luchando contra feroces enemigos y soportando duras penalidades rumbo a la tierra prometida. En otras palabras, Moisés fue llamado a la incomodidad del liderazgo. La dinámica que sucedía a diario al viajar con 2 millones de personas por el desierto, imagínate esto, fue un reto más que suficiente para la capacidad de respuesta de Moisés. La mayor parte del tiempo era realmente un mediador entre Dios y el pueblo.
En una ocasión tuvo que responder a la ira de Dios por la necedad y el olvido del pueblo. En otra ocasión tuvo que reaccionar a los altercados y quejas del pueblo. Y aún en otra tuvo que reaccionar ante los ataques injustificados contra su carácter. El liderazgo sí requiere reacción. También requiere tomar decisiones incómodas en ocasiones. Sin embargo, aprender a reaccionar con instintos congruentes con la voluntad de Dios requiere que desarrollemos hábitos de obediencia a Él. Una obediencia congruente con Dios se desarrolla mejor en tiempos de mayor estrés. Luego, al llegar el estrés, nuestra reacción natural va a ser obedecer a los deseos de Dios cuando nos enfrentemos a una situación difícil nueva. En Moisés vemos una personalidad sobresaliente, pero moldeada por Dios. Pero no debemos perder de vista que lo que Dios hizo realmente con Moisés no fue que cambió quién o qué era Moisés. Dios no le dio nuevas habilidades y fortalezas. Más bien, tomó las características de Moisés y las moldeó para que pudieran encajar en su propósito y en el plan que tenía para el pueblo de Israel. Tal vez Dios esté usando toda esta situación que vivimos como pueblo de Dios para moldearnos y así hacer posible que cumplamos su propósito en la tierra. Moisés ejemplifica la fe como se la define en el versículo 1 de Hebreos. Allí nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Su secreto fue que fijaba la mirada en el galardón, como dice el versículo 6 de Hebreos, y perseveró como quien ve al invisible, como dice el versículo 27 de Hebreos 11. Y así podemos ver la vida de los apóstoles. Varios ejemplos, varios de ellos comerciantes, pescadores, con negocios ya establecidos, tuvieron que dejarlo todo y seguir a Jesús. Eso también fue un llamado de Jesús a la incomodidad. El desafío fue grande. Jesús le dijo a Pedro, que era pescador, te haré pescador de hombres. Eso era un llamado al liderazgo, a la influencia, al servicio, al sufrimiento y a la incomodidad. Lo mismo hizo con Pablo, un fariseo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, formado a los pies de Gamaliel, uno de los mayores intelectuales de su tiempo, que cuando Jesús le aparece camino a Damasco, haciéndole un llamado a servir y salir de su comodidad, dice, y le enseñaré cuánto ha de padecer por mi nombre. La Biblia dice lo siguiente, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que está escrito acerca de estos hombres y mujeres de Dios, Dios nos lo ha dejado para darnos esperanza. Cuando Dios nos llama a salir de la comodidad, también nos promete algo importante. Dice en la palabra del Señor, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Eso está en Isaías 41:10. Entonces Dios nos promete su presencia, darnos fortaleza, ayuda y sostén. Luego de la incomodidad terminaremos conociéndole mejor. Eso es una gran verdad. Luego que Job pasó por todas sus crisis, sus pérdidas e incomodidades, él dijo lo siguiente, hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Eso está en Job 42 y versículo 5. Estoy seguro que saldremos de todo esto conociendo mejor a Dios y experimentando su presencia y su poder de otras maneras en nuestra vida que no conoceríamos en otras circunstancias. Ahora, definitivamente los tiempos que vivimos son incómodos y nos retan a confiar en Dios mucho más. Dios puede usar todo esto para transformarnos y cumplir sus planes en nuestras vidas como lo hizo antes, como lo vimos en Hebreos capítulo 11. Si para la iglesia antes de esta pandemia la incomodidad era la temperatura del aire acondicionado, que estaba muy frío, muy cálido, o el volumen de la música en el templo, en la adoración, o la cantidad de estacionamientos o de asientos disponibles, o la ubicación en el templo, todo eso ahora ha cambiado. Hemos sido obligados por esta situación de emergencia y de crisis de salud a ni siquiera poder llegar al templo en los pasados meses. Ahora, la incomodidad ha sido el no poder reunirnos y puede ser también
el decidir si regresar o no al templo. Quiero decirles a nuestros miembros y amigos de la Alianza Central que la Alianza Cristiana y Misionera ha tomado el tema de la reapertura de los templos con mucha seriedad y responsabilidad. El cuerpo pastoral de la Alianza fue convocado a una reunión virtual para discutir este delicado asunto este pasado jueves. En dicha reunión se discutieron asuntos importantes relacionados a la posible reapertura de los templos que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, estamos agradecidos de la orden ejecutiva que nos permite reabrir los templos, pero la Alianza reconoce que dicha reapertura representa grandes retos y requiere de mucha responsabilidad de parte de las iglesias locales. De hecho, en la reunión se enfatizó que de tomar la decisión de regresar a los templos, tenemos que hacerlo bien preparados, o de lo contrario, decidir por el bien de todos, no regresar por el momento. Hay que tomar medidas estrictas, siguiendo los protocolos provistos para disminuir la posibilidad de contagio en nuestras reuniones, ya que somos responsables de la salud, la seguridad y la vida del colectivo. Esta postura surge del amor que le tenemos a todos nuestros hermanos o los posibles visitantes que tengamos. También hay que respetar lo establecido en la orden ejecutiva en lo relacionado a la utilización del espacio en el templo y el toque de queda. Otro aspecto que se mencionó es el dar un buen testimonio a la comunidad. Lo que está en juego no solo es el buen nombre del liderazgo de la iglesia local o de la iglesia en sí misma, de la denominación, sino también el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como se mencionó, no queremos ser la mala noticia, como ha sucedido en otros países o en otros estados de la nación americana, donde la ingenuidad o la irresponsabilidad ha cobrado vidas y ha traído serias consecuencias a otras congregaciones. Lamentablemente, estas iglesias han estado en los titulares internacionales de las noticias en estos momentos difíciles, aunque antes eran ignoradas, cuando lo más probable hacían una buena labor por la causa del Evangelio y servían a sus comunidades. Sabemos que hay iglesias hermanas que van a abrir responsablemente sus templos el día de hoy, decisión que respetamos y continuaremos orando para que Dios les guíe y proteja. Sin embargo, el liderazgo de nuestra iglesia local entiende que aún no estamos con todas o no contamos con todas las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de todos y disminuir la posibilidad de contagio al máximo. Para hacerlo responsablemente se necesita adiestrar personal para cumplir con el protocolo de la desinfección del templo, contar con ujieres, tener mascarillas disponibles suficientes, termómetro láser para tomar la temperatura a la entrada, los hand sanitizer o el alcohol en gel y jabón antibacterial en los baños, entre otras cosas. Todo esto requiere esfuerzo personal y tiempo para prepararse. Estos requisitos se van a cumplir o se van a ir cumpliendo eventualmente. Ahora debemos recordar que nos reunimos en un templo que pertenece a una iglesia hermana a la cual amamos y con la cual debemos coordinar estos esfuerzos antes de regresar al templo. La iglesia hermana tiene su propio protocolo y cuenta con su propio servicio de desinfección y sabemos que son personas muy responsables. De regresar al templo, nosotros debemos garantizar no solo nuestra seguridad, sino también la seguridad de la Iglesia Evangélica Sion, precisamente porque les amamos. Quiero recalcar que nuestra denominación no está presionando a las iglesias a abrir inmediatamente. Al contrario, nos ha hecho un llamado a la cordura, al buen juicio y a no acelerar procesos que pongan en riesgo a nuestras congregaciones. Nos han orientado responsablemente y nos invitan a, de ser necesario, abrazar nuestra realidad actual por el tiempo que sea necesario, aunque esto conlleve el no regresar a nuestros templos de inmediato. Varios pastores en la reunión expresaron que aún no abrirán junto a sus juntas de gobierno sus templos y algunos pusieron las fechas de reapertura que habían publicado ya. Como les dije en el mensaje de hoy, Dios a veces nos llama a abrazar la incomodidad y a tomar decisiones incómodas. Puede que esto conlleve el no regresar al templo por un tiempo considerable. Aunque para algunos esto podría hasta resultar más cómodo y conveniente, sé que la mayoría desea regresar a reunirse al templo y más importante aún, que ese es el mandato de Dios para la iglesia, el no dejar de congregarnos. Sin embargo, por el momento podemos seguir siendo iglesia donde estamos,
cuidarnos unos a otros y también servir a los demás, sin olvidar que la misión de la iglesia va más allá de las paredes del templo. Mientras estemos distanciados y nos reunamos virtualmente, estaremos brindando el cuidado pastoral necesario a la iglesia y aprovechando las oportunidades de servir sin necesariamente congregarnos. Les invito en esta hora simplemente a orar para que Dios nos dirija en todo este tiempo de retos y de decisiones que tenemos que tomar por el bien de todos. Ahora, bueno, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de dirigirme a los hogares, Señor, y a todas las personas que están viendo este mensaje a través de este medio. Gracias, Padre, porque has dado este permiso para que las iglesias puedan reabrir sus templos. Y pedimos, Padre, que dirijas el liderazgo de Puerto Rico, de todas las iglesias, para hacerlo responsablemente y, Padre, pensando en el bienestar de todos y pensando en la salud y la seguridad de todos. Pedimos que tú les protejas, Señor, y los cuides del contagio o el posible contagio de este virus, que sí es una amenaza real y es letal. Pedimos, Padre, también que podamos de alguna manera ser dirigidos por ti a tomar otras decisiones que puedan resultar incómodas, como el no regresar inmediatamente al templo, también por el bien de todos, hasta que podamos hacerlo de la manera más responsable posible. Señor, pedimos que de alguna forma nos permitas encarnarte donde estemos, ya sea en los medios de comunicación, en nuestros vecindarios, en nuestros hogares, para que podamos hacer luz en nuestras comunidades y en nuestra sociedad. Y Padre, podamos seguir encarnándote y siendo iglesia aún a la distancia. Padre, bendice cada hogar, cada familia, sigue protegiéndoles. Permite que esta situación pase lo antes posible. Pero mientras estemos en ella, que podamos buscar tu discernimiento, tu dirección, sabiduría y buen juicio para hacerlo todo de forma que no arriesguemos a nadie innecesariamente. En el nombre de Jesús, Padre, bendice cada iglesia que abre hoy. Pedimos que también estés con ellos. Y en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, que podamos seguir cuidando de manera responsable a toda la congregación, a todos nuestros miembros, así virtualmente y a la distancia, y que podamos también aprovechar cada oportunidad para servir de maneras que tal vez no requieran reunirnos o congregarnos, pero sí podamos llevar alguna ayuda o algún servicio a nuestros hermanos y amigos. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu cuidado, tu presencia, tu protección y tu bendición.